Buenos días, hermanos y amigos que nos ven en esta mañana. Es un gusto y es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, con paz, con la bendición de Dios. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio y sobre nuestra reflexión sobre el poder de la cruz. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Señor, porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Porque en medio de esta crisis, Señor, nacional, internacional que estamos viviendo, Señor, tú tienes cuidado de nuestras vidas. Y te ruego, te pido y te suplico, Señor, que guardes acá a aquellas personas que nos están viendo, a sus familias. Y también te pido que nos hables hoy a través de tu palabra, Señor. Dirígenos a toda verdad. Enséñanos. Yo solo quiero ser un canal de bendición. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, hermanos. Es un privilegio y un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con el tema del poder de la cruz. Si usted se acordará, pues ya terminamos el parte del capítulo 1. Empezamos en el verso 18 y hace 8 días concluimos en el verso 31. Pero el tema sigue en el capítulo 2 y vamos a llegar, este estudio va a llegar hasta el versículo 5. Así que espero que tenga ya lista su Biblia, un cuaderno, un lapicero, si usted desea una tacita de café, de té, que me acompañe a Primera de Corintios. Ahora vamos al capítulo 2 y vamos a leer el verso 1. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Con este párrafo, Pablo concluye, o va a concluir, el argumento de que el mensaje de la cruz y la propia existencia de los corintios como creyentes se alzan en la contradicción con la postura actual de ellos. Este tema, los expertos dicen, del que venimos tratando, es que se va a concluir hasta en el verso 5. Aquí ya estamos en el capítulo 2. Y la enseñanza de Pablo, hermanos, ya lo hemos visto, viene en contradicción de lo que pensaban muchos de la comunidad de Corinto y también en contradicción del sistema del mundo. Y lo podemos contextualizar del sistema actual. Nosotros nos damos cuenta, hermanos, que desde el principio del libro, en el capítulo 1, ya existían ciertas divisiones. Algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros que no eran de ninguno de ellos, sino que eran de Jesucristo. Y el problema aquí eran las divisiones. Y sobre todo, pues el pertenecer como a algún grupo, eso le daba a uno cierto nivel también, ¿no? El que pertenecía a Pablo, pues tenía cierto nivel. Otros decían que eran de Cefas, que eran de Pedro, porque pues recordemos que él era el líder de los apóstoles. Y otros iban como más arriba, ¿no? Y decían, nosotros somos de Jesucristo. Pero lo que la gente estaba buscando, hermanos, y recordemos que en esta época estaban muy influenciados por los griegos, por el pensamiento helénico, y por lo tanto entonces estaban buscando esos niveles. No sé si me doy a entender, esos niveles de sabiduría, probablemente esos niveles de espiritualidad.
Y más adelante nos vamos a dar cuenta, hermanos, bueno, no vamos a poder estudiar todo el libro ahorita de Primera de Corintios, pero más adelante uno observa que estaban, por ejemplo, haciendo a un lado al pobre, haciendo a un lado al marginado. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, con la celebración de la Santa Cena, ¿no? Y estaban haciendo a un lado al marginado, y el que tenía recursos pues se sentaba, convivía con la otra persona que tenía recursos y dejaban a un lado al pobre y al marginado. Y por lo tanto Pablo dice, entre ustedes eso no tiene que suceder. Vemos entonces en toda la enseñanza que va desarrollando el apóstol Pablo, es que la enseñanza que le está dando es una contradicción a la postura de ellos y al sistema actual. No solo el medio, que es la cruz, que ya lo hemos estudiado y que vimos que era la forma más baja en que podía morir un criminal, y que por lo tanto era una locura pensar, hermanos, de que el evangelio, de que la salvación pudiera venir por medio de un hombre que había muerto en una cruz. Entonces se está revolucionando el pensamiento, no solo en el medio, que es la cruz, la gente, que es la iglesia de Corinto. La iglesia tiene que cambiar su manera de pensar. Ellos ya no pueden pensar en una manera griega, en la manera como en la que ellos estaban viviendo, sino que su forma de pensar tenía que cambiar. Tenían que pensar de una manera distinta. Sino también, hermanos, y hoy lo vamos a ver, sino que también el predicador, en este caso Pablo, declaran que Dios está en el proceso de invertir los sistemas del mundo. Entonces, hermanos, lo que vemos es que se están invirtiendo los sistemas del mundo. Vuelvo y repito, tanto en esta sociedad como en la actual, el importante es el que tiene recursos económicos, el que tiene recursos materiales, el que tiene una posición de importancia. Pero el apóstol Pablo, a través del Santo Espíritu de Dios, nos está enseñando que los sistemas se invierten. Había muchos movimientos intelectuales que valoraban mucho la retórica. A los filósofos se les alababa tanto por su oratoria como por el contenido del mensaje. Y eso tiene que ver con la retórica. Hermanos, a los antiguos filósofos, oradores, se les alababa por tener una oratoria tan elocuente, por ser oradores de excelencia, y no solo por su oratoria, sino por el contenido del mensaje. Para muchos el contenido del mensaje era un mensaje profundo, era un mensaje elevado que no cualquiera podía entender. Y por eso es que se alababa a estas personas, a estos filósofos. Por ejemplo, los sofistas, que era un grupo de filósofos también, de pensadores de este tiempo, llevaron estos ideales a nuevas alturas. Aquellos oradores públicos eran alabados y seguidos. Fíjese que hasta tenían estudiantes que les pagaban. Porque estos sofistas, alabados y seguidos, vemos de que los elegían, hermanos, para tener ciertos temas. Por ejemplo, extenderse con fuerza, hablar sobre temas legales, religiosos, laborales, políticos. Y vemos que ellos tenían una oratoria excelente y por lo tanto muchos de ellos tenían alumnos, les pagaban para que le enseñaran el arte, de la oratoria, el arte de tener un contenido en el mensaje, un contenido elegante, un contenido muy bonito.
Y vemos entonces de que ellos tenían, que este movimiento hasta tenían alumnos que les pagaban a estos maestros sofistas. Disfrutaban de una influencia tan extendida en el mundo mediterráneo, y Corinto no es la excepción, que los oradores públicos que no podían llegar a su nivel o por algún motivo optaban por no hacerlo, eran considerados notoriamente inferiores. Aquellas personas entonces que no tenían una oratoria elevada, que no tenían un mensaje elevado, un mensaje profundo, entre comillas, para estas personas, se consideraban personas inferiores, que no tenían grandes capacidades. Vuelvo y repito, la gente estaba buscando un mensaje profundo, un mensaje elevado, un mensaje elocuente. Pablo todavía no ha terminado su discurso sobre la insensatez de la cruz. En esta última parte de su disertación, les recuerda a sus lectores la primera visita que les hizo cuando les predicó el Evangelio. Quiero que leamos nuevamente el versículo 1. Estamos en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fue un discurso persuasivo, sino con el poder del Espíritu Santo. No les llevó nada que no fuese el mensaje de Cristo crucificado, para que su fe estuviese cimentado en el poder de Dios. El apóstol Pablo dice que no fue, hermanos, con un discurso entonces persuasivo, sino fue con el poder del Espíritu Santo. Se presume y se cree que en el verano aproximadamente del año 50 después de Cristo, después de visitar Atenas durante el segundo viaje misionero, Pablo continuó su viaje hasta Corinto. Quiero que no me pierda ahí el libro de Corintios, y acompáñenme al libro de Hechos capítulo 18, y vamos a leer el verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Por eso, hermanos, se concluye que esto se dio en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Continuó su viaje de Atenas, continuó su viaje a Corinto. Es interesante porque la costumbre del apóstol Pablo era visitar las capitales, para que desde ellas el evangelio se propagase a las zonas rurales de los alrededores. Y esto es algo bien interesante. Y cómo es que el apóstol Pablo era bien estratégico, ¿no? Al buscar las capitales, para que entonces de la capital se pudiera extender el evangelio a zonas rurales y a zonas alrededor. Es algo bien interesante, y cómo es de que Pablo es estratégico en esto. Y creo yo que nosotros tenemos que aprenderle mucho al apóstol Pablo. Él estaba viendo, hermanos, y él quería ver cómo es de que el evangelio se pudiera extender a otros lugares. Entonces, llegar a la capital y que se extendiera, que el evangelio pudiera llegar a otros lugares. Corinto, hermanos, era la capital de Acaya, en Grecia central y sur. Tenía dos puertos, uno ubicado, hermanos, al sudeste, en Cencrea, y el otro al norte, en Licaonia. Desde estos puertos, los marinos podían llevar las buenas nuevas a otros países y ciudades por todo el Mediterráneo. Corinto estaba ubicado en un lugar que era estratégico para la divulgación del evangelio. Existían en este lugar entonces dos puertos importantes, y por lo tanto vemos de que Pablo entonces llega a este lugar
para que todas aquellas personas que llegaran a estos pueblos, a estos puertos, escucharan el evangelio, y aquellos que recibieran el evangelio regresaran a sus ciudades de origen y entonces pudieran seguir expandiendo o esparciendo el evangelio. Pablo necesita repetirles una porción más de historia. Su propia predicación entonces cuando estuvo entre ellos, tanto en su forma como en su contenido. El verso 1 comienza: así que, hermanos, cuando fui a vosotros. Pablo había tenido su encuentro ya con los filósofos en Atenas, donde su mensaje recibió una respuesta desfavorable. Usted puede leer Hechos capítulo 18 y vemos de que a Pablo no le fue tan bien en el discurso cuando lo dio en Atenas en Hechos capítulo 17. Esto hizo que llegara muy desanimado a Corinto. Definitivamente el apóstol Pablo no venía tan animado cuando llega a la comunidad de Corinto. Inmediatamente después de su arribo encontró alojamiento en la casa de Aquila y Priscila, judíos cristianos que se dedicaban a la confección de carpas y le ayudaron al apóstol Pablo. Vamos nuevamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 10, estamos en el capítulo 18. Y el verso 2 y 3 dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es interesante, hermanos, porque Dios le abre esta puerta al apóstol Pablo y se encuentra con Aquila y con Priscila, estos hombres de Dios, estas personas que definitivamente son de Dios. Y Pablo encuentra entonces ahí, hermanos, un lugar en donde poder alojarse. Estas personas se dedicaban a hacer tiendas, y vemos de que también era uno de los oficios que tenía el apóstol Pablo, y pues les empieza a ayudar, encuentra alojamiento, encuentra unas personas que le pueden apoyar con su ministerio. Como Pablo dice que la familia de Estéfanas fueron los primeros conversos de la provincia de Acaya, también lo menciona en el capítulo 16 y verso 15. Suponemos entonces que Aquila y Priscila ya eran cristianos. Pablo y sus anfitriones fueron el núcleo de la iglesia cristiana en Corinto. Pablo predicó a los judíos y griegos de la sinagoga local, donde logró persuadir a Ticio Justo, a Crispo, a Gayo, a Estéfanas, para que con sus familias creyesen en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, pensando en esto, qué privilegio, ¿no? El de Aquila y el de Priscila, un gran privilegio que ellos tenían, el poder recibir al apóstol Pablo, y que de aquí, mis amados hermanos, naciera la iglesia de Corinto. Qué privilegio el de estas personas, el poder recibir a Pablo, poderlo apoyar, y que aquí naciera la iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto entonces siguió prosperando y creciendo en número. Cuando Pablo dejó Corinto unos 18 meses más tarde, Timoteo y Silas continuaron en la obra de predicar el evangelio. Pablo vuelve a llamar hermanos en Primera de Corintios, y vemos de que les llama nuevamente hermanos en el capítulo 2 y verso 1 a los corintios. Esto nos permite ver que tenía entonces un corazón pastoral cuando abordaba problemas delicados en la iglesia de Corinto. Pablo dice: no fui yo con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo declara abiertamente que no fue a Corinto con un mensaje entregado, con un mensaje elocuente de sabiduría sublime, sino fue con el poder del Espíritu Santo.
Recordemos nuevamente entonces lo que muchos estaban esperando. Muchos estaban esperando un mensaje sofisticado, muchos estaban esperando una gran elocuencia, un mensaje profundo, pero Pablo dice: no, yo no vine con ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo vine a ustedes con el poder del Espíritu Santo. Y es algo que debemos también de tomar en cuenta y debemos de meditar en esta mañana. Con esto concluyo. Sus debates, los debates que Pablo tuvo con los epicúreos, eruditos y con los filósofos estoicos en Atenas, no consiguieron ninguna cosa. Así que en Corinto predicó el evangelio sin adoptar la pose de un orador filosófico. Más bien le llevó el mensaje de salvación en términos sencillos que todos pudieran entender. Esta forma de predicar era poco usual en un contexto helénico donde se admiraba a los oradores expertos. Vuelvo y repito, en este contexto, hermanos, se valoraba mucho a los oradores expertos, aquellos que tenían un buen mensaje, que eran excelentes oradores. Pero Pablo, y por eso lo decía desde un principio, y Dios invierte, hermanos, la creencia del mundo, de estas personas, de lo que ellos creían y de lo que pensaban. Se invierte. Ya que ahora vemos que alguien que no viene con excelencia de palabras o con sabiduría, sino que viene con el poder del Espíritu Santo. Esta forma de predicar era poco usual en un contexto helénico donde se admiraban a los oradores expertos. Se podía creer o pensar y ver a Pablo entonces de una manera inferior, porque muy probablemente no era un gran orador, porque entre comillas no tenía un mensaje profundo. Pero vemos de que Dios invierte las cosas. Y algo importante que me gustaría dejar en esta mañana en su corazón: Pablo no quiere exaltarse a sí mismo, sino encaminar, escuche bien esto, sino encaminar a su audiencia hacia Dios y hacia Jesucristo. Él en ningún momento quiere que su audiencia le pueda ver, le pueda admirar, sino que él quiere encaminar a su audiencia hacia Dios, hacia Jesucristo. La oratoria sofisticada pone nervioso a Pablo. Da demasiadas oportunidades para caer en el orgullo, como para resultarle inofensivo a alguien interesado en predicar el evangelio del Mesías crucificado. Espero que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros realicemos, todos los éxitos, entre comillas, que podamos alcanzar, sirvan para glorificar el nombre de Dios, no para atraer las miradas hacia nosotros, sino que nosotros podamos guiar a la gente hacia Dios y hacia Jesucristo. Es importante, mis amados hermanos, entonces, que podamos meditar y que podamos tener esta misma actitud que tenía el apóstol Pablo, que era de encaminar a su audiencia hacia Dios, hacia Jesucristo, a no llevarse la gloria, a no llenarse de orgullo por tener un excelente discurso, por ser un excelente orador, sino lo que él quería lograr
era llevar su audiencia hacia Dios, hacia Jesucristo, y que toda la gloria y que toda la honra siempre fuera para nuestro Dios. Espero, hermanos, que en esta mañana nosotros podamos reflexionar, nosotros podamos pensar en que toda la gloria siempre tiene que ser para Dios. Toda la gloria tiene que ser para Dios. Todo lo que logremos en esta vida, que sepamos que es por la gracia y la misericordia del Señor. Que las cosas que alcancemos no sean un fin, sino que sean el medio para exaltar el nombre de Dios. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado, Señor. Te rogamos y te suplicamos que, Señor, que todo lo que alcancemos, que todo lo que tenemos, lo pongamos a tus pies. Y, Señor, que siempre sea para darte la gloria a ti, Señor. Que podamos actuar como el apóstol Pablo, Señor, que él quería llevar a su audiencia hacia Dios, hacia Jesucristo. Y yo te ruego, Señor, que todo lo que nosotros emprendamos, que todo lo que nosotros hagamos, que sea para exaltar tu nombre, para que tú, Señor, siempre seas glorificado, Padre eterno. Saber que todo lo que tenemos es por tu gracia y por tu misericordia, por tu fidelidad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nos pueden encontrar, hermanos, en Facebook como Ministerio Renacer, también en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala y en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle me gusta a este video, compártalo para que otras personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Seguimos con nuestro estudio del libro de Gálatas. Y es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Junto a mi esposa les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta semana, que esta semana sea de bendición. Por favor, sigámonos cuidando, seamos prudentes. Es importante, mis amados hermanos, que seamos prudentes. Y con la ayuda de Dios, pronto nos veremos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un excelente día.